Cuando se piensa en los grandes protagonistas de la sabana africana, casi siempre vienen a la mente leones, leopardos, elefantes, rinocerontes o enormes manadas de búfalos. Sin embargo, entre la hierba alta y los arbustos espinosos vive un animal mucho más pequeño que ha conseguido ganarse el respeto de algunos de los depredadores más peligrosos del planeta. Su aspecto puede parecer inofensivo, pero su comportamiento cuenta una historia completamente diferente. Hablamos de los tejones salvajes. En especial del tejón melero, uno de los mamíferos más valientes y resistentes de África. A pesar de medir apenas unos 70 centímetros de longitud y pesar mucho menos que un león o una hiena, este pequeño carnívoro posee una combinación única de fuerza, inteligencia y agresividad que lo convierte en un adversario capaz de enfrentarse a enemigos muy superiores en tamaño. Su fama no nació por casualidad. Durante décadas, biólogos, guardaparques y documentalistas han registrado escenas sorprendentes donde un tejón melero ahuyenta leopardos, desafía grupos de hienas, roba alimento a depredadores mucho más grandes e incluso sobrevive a mordeduras de serpientes extremadamente venenosas. Su reputación es tan extraordinaria que muchos animales prefieren evitar un enfrentamiento directo antes que arriesgarse a sufrir heridas causadas por este pequeño pero feroz luchador. Pero reducir al tejón únicamente a su valentía sería un error. Es también un animal extraordinariamente inteligente. Sabe resolver problemas, recuerda rutas de alimentación, utiliza herramientas de forma ocasional y adapta constantemente sus estrategias según el entorno. Esa capacidad de aprendizaje le ha permitido ocupar prácticamente toda África subsahariana y parte del sur de Asia, sobreviviendo tanto en desiertos como en bosques, montañas y extensas sabanas. La sabana representa uno de sus escenarios más desafiantes. Aquí comparte territorio con algunos de los mayores depredadores terrestres del mundo. Cada noche debe encontrar alimento evitando convertirse en presa. Debe localizar colmenas protegidas por miles de abejas, excavar madrigueras con una velocidad impresionante, enfrentarse a serpientes venenosas y competir con chacales, hienas y otros oportunistas que buscan aprovechar cualquier descuido. En este documental recorreremos el fascinante mundo de los tejones salvajes de la sabana. Descubriremos por qué el tejón melero posee una de las pieles más resistentes del reino animal, cómo logra sobrevivir donde muchos otros mamíferos fracasan, cuál es la verdad detrás de su aparente inmunidad al veneno y por qué su carácter desafiante lo ha convertido en una auténtica leyenda de la vida salvaje africana. También conoceremos comportamientos poco conocidos que incluso hoy siguen sorprendiendo a los científicos y entenderemos por qué un animal de tamaño relativamente pequeño puede influir de manera tan importante en el equilibrio ecológico de la sabana. Quédate hasta el final, porque descubrirás que la verdadera fuerza en la naturaleza no siempre pertenece al más grande. A veces pertenece al más decidido. Y si disfrutas los documentales sobre los animales más sorprendentes del planeta, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Ahora sí, acompáñanos a descubrir la increíble historia de los tejones salvajes de la sabana. El tejón melero, el pequeño guerrero que nadie quiere enfrentar. En una sabana donde la ley parece estar escrita por los animales más grandes, resulta difícil imaginar que uno de los mamíferos más temidos apenas alcanza la altura de las rodillas de una persona adulta. Sin embargo, el tejón melero, Mellivora capensis, ha construido una reputación que pocos animales pueden igualar. No posee la velocidad de un guepardo, la fuerza de un león ni el tamaño de un búfalo. Lo que lo convierte en una leyenda es una combinación de valentía, resistencia e inteligencia que desafía toda lógica. A primera vista parece un animal sencillo. Su cuerpo es robusto. Las patas son cortas. La cabeza es ancha. Y su característica franja gris o blanca que recorre el lomo contrasta con el resto del cuerpo, cubierto por un espeso pelaje negro. Pero esa apariencia esconde a uno de los supervivientes más extraordinarios de África. Un adulto suele medir entre 60 y 77 centímetros de longitud, sin contar la cola.
Su peso normalmente oscila entre los 9 y los 16 kilogramos, aunque algunos machos excepcionalmente grandes pueden superar esa cifra. No parece un rival digno para un leopardo. Mucho menos para un grupo de hienas. Sin embargo, la mayoría de estos grandes depredadores aprende rápidamente que atacar a un tejón melero puede convertirse en una decisión muy costosa. La razón comienza por su anatomía. Su piel es extraordinariamente gruesa. En algunas zonas supera ampliamente el grosor que presentan otros mamíferos de tamaño similar. Además, no está firmemente adherida al cuerpo. Es flexible y se desplaza con facilidad sobre los músculos. Eso significa que, incluso cuando un depredador consigue sujetarlo con la boca, el tejón todavía puede girar parcialmente dentro de su propia piel y responder con mordidas o zarpazos. Es una adaptación evolutiva excepcional. Muchos ataques que resultarían mortales para otros animales simplemente no funcionan con él. A esto se suman unas garras impresionantes. Las delanteras pueden medir hasta 5 centímetros de longitud. Son fuertes, curvas y extremadamente resistentes. Con ellas rompe termiteros. Excava madrigueras. Destruye troncos en busca de alimento. Y también se defiende cuando es necesario. Pocas herramientas naturales resultan tan versátiles. Su mandíbula representa otra de sus grandes fortalezas. Posee músculos muy desarrollados y dientes diseñados para triturar. Puede romper huesos pequeños, abrir caparazones resistentes e incluso destruir panales protegidos por gruesas capas de cera. Cuando muerde, rara vez suelta con facilidad. Ese comportamiento explica por qué tantos depredadores prefieren abandonar el combate antes que continuar enfrentándolo. Pero la fuerza física explica solo una parte de la historia. Lo que realmente distingue al tejón melero es su actitud. Mientras la mayoría de los animales intenta evitar conflictos innecesarios, este pequeño carnívoro parece adoptar exactamente la estrategia opuesta. Si se siente acorralado, responde inmediatamente. Eriza el pelaje. Levanta la cola. Emite fuertes gruñidos. Y avanza directamente hacia su adversario. No importa si enfrente hay un chacal, un leopardo o varias hienas. Su comportamiento transmite una confianza que muchas veces basta para sorprender al enemigo. Los investigadores creen que esta agresividad tiene una explicación evolutiva. Un animal de tamaño reducido difícilmente podría sobrevivir huyendo constantemente en un ambiente lleno de grandes depredadores. En cambio, demostrar desde el primer instante que cualquier ataque tendrá consecuencias puede hacer que muchos rivales reconsideren si realmente vale la pena iniciar el enfrentamiento. Y, sorprendentemente, esa estrategia suele funcionar. Las cámaras instaladas en reservas africanas han registrado numerosas ocasiones en las que leopardos abandonan una presa recién capturada cuando aparece un tejón decidido a arrebatársela. También existen registros de hienas que, tras varios intentos fallidos por dominarlo, terminan alejándose para evitar lesiones. No significa que el tejón siempre gane. Significa que convierte cada pelea en un riesgo tan elevado que muchos animales prefieren buscar una presa más fácil. Su extraordinaria resistencia también resulta evidente en su capacidad para soportar condiciones extremas. Puede recorrer largas distancias durante la noche buscando alimento. Tolera altas temperaturas. Sobrevive en regiones áridas donde escasea el agua. Y es capaz de utilizar refugios naturales o madrigueras excavadas por otros animales para protegerse durante las horas más calurosas del día. Esta flexibilidad le ha permitido colonizar una enorme variedad de ecosistemas. Aunque suele asociarse con la sabana africana, el tejón melero también habita desiertos, bosques secos, montañas e incluso algunas zonas agrícolas donde todavía conserva suficiente espacio para desplazarse. Pocos mamíferos muestran una capacidad de adaptación tan amplia. Su fama ha trascendido incluso el mundo científico. Guardaparques, exploradores y habitantes rurales de distintos países africanos llevan generaciones relatando historias sobre su valentía.
Muchas de esas anécdotas fueron exageradas con el paso del tiempo. Pero lo más curioso es que otras han resultado completamente ciertas cuando fueron estudiadas por los biólogos. Porque el tejón melero realmente desafía animales mucho más grandes. Realmente rompe colmenas protegidas por miles de abejas. Y realmente posee una resistencia física fuera de lo común. Todo ello ha convertido a este pequeño carnívoro en uno de los animales más respetados de África. Sin embargo, la valentía por sí sola no basta para sobrevivir en la sabana. Cada noche el tejón debe encontrar alimento en un territorio donde casi todo puede convertirse en competencia. Y para lograrlo ha desarrollado una dieta tan variada como sorprendente. En el siguiente capítulo descubriremos por qué el tejón melero es considerado uno de los cazadores y oportunistas más versátiles de toda la sabana africana. Un cazador que come casi de todo, el superviviente perfecto de la sabana. En la naturaleza, muchos depredadores dependen de un tipo específico de presa para sobrevivir. Los guepardos necesitan grandes espacios abiertos para perseguir antílopes. Los leopardos prefieren acechar desde los árboles. Los leones cazan principalmente grandes herbívoros en grupo. El tejón melero, en cambio, sigue una estrategia completamente distinta. No se especializa en una sola presa. Se alimenta prácticamente de cualquier cosa que pueda encontrar, capturar o robar. Esa extraordinaria flexibilidad lo ha convertido en uno de los mamíferos más exitosos y resistentes de la sabana africana. Cuando cae la noche comienza su verdadera jornada. Aunque ocasionalmente puede verse activo durante el día, especialmente en regiones poco habitadas, la mayor parte de su actividad ocurre después del atardecer. La oscuridad le ofrece una ventaja importante. Muchos de sus competidores descansan. Las temperaturas son más bajas. Y numerosas presas comienzan entonces su propia actividad nocturna. El tejón inicia un recorrido que puede extenderse durante varios kilómetros. No sigue un camino fijo. Explora constantemente. Olfatea el suelo. Levanta piedras. Escarba entre raíces. Y aprovecha cualquier oportunidad que aparezca. Su sentido del olfato es extraordinario. Puede detectar pequeños animales ocultos bajo tierra. Localizar madrigueras completamente cubiertas por arena. E incluso encontrar colmenas escondidas dentro de árboles huecos o enterradas bajo el suelo. Mientras otros depredadores dependen principalmente de la vista, el tejón utiliza el olor como su principal herramienta para descubrir alimento. Su menú es increíblemente variado. Consume pequeños mamíferos como ratones, ratas, liebres y damanes. Captura aves cuando encuentra nidos o individuos desprevenidos. Se alimenta de huevos. Come lagartos. Ranas. Escorpiones. Grandes insectos. Termitas. Escarabajos. Y prácticamente cualquier invertebrado que aporte suficiente energía. Pero una de sus presas favoritas son las serpientes. Aquí aparece una de las escenas más sorprendentes de la sabana. Mientras muchos animales huyen al detectar una cobra o una víbora venenosa, el tejón hace exactamente lo contrario. La persigue. La acorrala. Y finalmente intenta matarla mediante rápidas mordidas dirigidas principalmente hacia la cabeza. Durante el combate suele recibir mordeduras. Sin embargo, posee una resistencia al veneno superior a la de la mayoría de los mamíferos. No es completamente inmune. Los científicos han comprobado que determinadas mordeduras pueden dejarlo temporalmente inmovilizado. En ocasiones parece perder el conocimiento durante varias horas. Pero si la dosis no resulta letal, termina recuperándose y continúa alimentándose de la serpiente que minutos antes intentó matarlo. Pocos animales pueden sobrevivir a un enfrentamiento semejante. Otra de sus grandes especialidades son las colmenas. Precisamente de allí proviene el nombre de tejón melero. La miel representa una fuente extraordinaria de energía. También consume larvas y pupas de abejas, muy ricas en proteínas y grasas.
Para conseguirlas no duda en destruir completamente el panal. Miles de abejas lo atacan al mismo tiempo. Sin embargo, su gruesa piel y su abundante pelaje reducen considerablemente el efecto de las picaduras. Continúa excavando. Rompe la estructura de cera. Y devora el contenido mientras las abejas intentan inútilmente detenerlo. Durante muchos años circuló una historia muy popular. Se decía que un pequeño pájaro llamado guía de la miel conducía deliberadamente al tejón hasta las colmenas. Después de que el tejón rompía el panal, el ave aprovechaba los restos para alimentarse de la cera y las larvas. Aunque existen numerosos relatos tradicionales y algunas observaciones que sugieren que esta interacción puede ocurrir en determinadas circunstancias, los estudios científicos todavía consideran que la cooperación sistemática entre ambas especies no está completamente demostrada. Es uno de los comportamientos más fascinantes que aún sigue siendo investigado por los biólogos. Pero el tejón no siempre obtiene alimento cazando. También es un experto oportunista. Si encuentra un animal muerto recientemente, aprovechará la ocasión. No desperdicia recursos. Consume carroña cuando está disponible. Incluso puede acercarse a las presas abandonadas por leopardos o hienas si considera que el riesgo es aceptable. En ocasiones llega todavía más lejos. Existen registros donde un tejón desafía directamente a un leopardo para intentar robar parte de su comida. Puede parecer una estrategia suicida. Sin embargo, el leopardo sabe que un enfrentamiento puede terminar con heridas importantes. Y una lesión seria para un gran depredador puede significar semanas sin poder cazar. Muchas veces decide abandonar el lugar antes que asumir ese riesgo. El tejón también destaca por su extraordinaria capacidad para excavar. Sus poderosas garras delanteras funcionan como auténticas palas. Puede abrir una madriguera en apenas unos minutos. Si detecta un roedor escondido bajo tierra, comienza a cavar con una velocidad impresionante. La tierra sale despedida hacia atrás. Cada movimiento acerca un poco más a la presa. Muy pocos animales logran escapar una vez que el tejón inicia esta persecución subterránea. Incluso cuando no encuentra alimento, sus excavaciones benefician a muchos otros habitantes de la sabana. Las madrigueras abandonadas terminan siendo utilizadas por zorros orejudos, puercoespines, mangostas, reptiles y numerosas aves. Sin proponérselo, el tejón modifica el paisaje y crea refugios que otras especies aprovecharán durante años. Su dieta cambia constantemente según la estación. Durante las épocas lluviosas abundan insectos y pequeños vertebrados. En la estación seca aumentan las oportunidades para consumir carroña o excavar en busca de animales refugiados bajo tierra. Esa flexibilidad alimenticia constituye una de las principales razones por las que el tejón melero ha conseguido sobrevivir en ambientes tan diferentes. Mientras otros depredadores dependen de una sola fuente de alimento, él siempre encuentra una alternativa. En la sabana africana, donde las condiciones cambian continuamente y la competencia es feroz, esa capacidad vale tanto como la fuerza física. Pero encontrar alimento representa solo una parte de su extraordinaria historia. Cada noche, mientras recorre kilómetros buscando presas, el tejón entra en el territorio de algunos de los depredadores más peligrosos del planeta. Y, sorprendentemente, muchas veces no es el quien decide retirarse. En el siguiente capítulo descubriremos cómo este pequeño guerrero consigue enfrentarse a leones, leopardos, hienas y otros gigantes de la sabana, ganándose una reputación que muy pocos animales han logrado alcanzar. Cara a cara con los gigantes, ¿por qué leones, leopardos e hienas prefieren evitar al tejón melero? En la sabana africana existe una regla que parece cumplirse casi siempre: el animal más grande suele imponerse al más pequeño. Un león domina a un chacal. Un leopardo puede abatir un antílope varias veces más pesado que él. Una hiena manchada es capaz de romper huesos con una fuerza extraordinaria. Sin embargo, el tejón melero parece desafiar constantemente esa lógica.
No porque sea invencible, sino porque ha desarrollado una estrategia tan agresiva y tan costosa para sus enemigos que muchos de ellos simplemente deciden no correr el riesgo. La primera vez que un joven leopardo intenta capturar un tejón suele descubrir algo inesperado. La presa no huye. No intenta esconderse. No permanece inmóvil. Hace exactamente lo contrario. Se gira inmediatamente hacia el atacante. Levanta el pelaje. Abre la boca mostrando los dientes. Gruñe con una intensidad desproporcionada para su tamaño. Y avanza directamente contra uno de los felinos más eficientes del planeta. Para cualquier depredador, una pelea representa un problema. Incluso si consigue ganar. Un rasguño profundo. Una mordida en una pata. O una lesión en un ojo pueden impedirle cazar durante semanas. Y un gran depredador que no puede cazar está condenado a pasar hambre. Por eso los animales salvajes calculan cuidadosamente cada enfrentamiento. No buscan demostrar valentía. Buscan sobrevivir. El tejón melero entiende perfectamente esa realidad. Su estrategia consiste precisamente en convertir cualquier ataque en un negocio demasiado peligroso. Cuando un leopardo logra sujetarlo con la mandíbula, descubre otra sorpresa. La piel del tejón no permanece rígida. Se mueve. Es tan gruesa y flexible que el pequeño mamífero puede girar parcialmente dentro de ella. Aunque el felino mantenga el agarre, el tejón todavía consigue alcanzar la cara o las patas del atacante con sus dientes y sus garras. Muy pocas presas poseen esa capacidad. Muchas veces el leopardo termina soltándolo para evitar recibir heridas más graves. Las hienas enfrentan un problema parecido. Normalmente obtienen ventaja gracias al número. Trabajan en grupo. Intimidan. Persiguen. Y desgastan a sus rivales. Pero con el tejón la situación cambia. Cada intento de acercarse termina acompañado por gruñidos, ataques rápidos y mordidas dirigidas hacia el rostro. Las hienas suelen rodearlo. Esperan un error. Buscan una oportunidad. Sin embargo, en numerosas ocasiones terminan abandonando el intento porque el costo potencial supera el beneficio. Resulta mucho más sencillo perseguir una gacela debilitada que enfrentarse a un animal dispuesto a luchar hasta el final. Incluso los leones muestran cautela. No significa que un tejón pueda derrotar a un león adulto. Eso sería extremadamente improbable. Pero sí existen numerosos registros donde los leones observan al tejón durante varios minutos sin decidirse a atacarlo. Saben que necesitarán invertir energía. Saben que probablemente recibirán heridas. Y saben que existen presas mucho más fáciles alrededor. El resultado suele ser sorprendente. El pequeño tejón continúa caminando entre algunos de los mayores carnívoros de África mientras estos simplemente lo observan. Esta reputación no se construyó en un solo enfrentamiento. Se desarrolló durante miles de generaciones. Los depredadores que subestimaban al tejón sufrían lesiones innecesarias. Los que aprendían a evitarlo conservaban mejores condiciones para seguir cazando. Con el tiempo, esa experiencia quedó incorporada al comportamiento de muchas poblaciones. No es miedo. Es cálculo. Los documentales de vida salvaje han contribuido enormemente a popularizar esta fama. Algunas escenas muestran tejones enfrentándose simultáneamente a varias hienas. Otras registran enfrentamientos con leopardos que terminan retirándose. Sin embargo, es importante entender que estas situaciones no representan el comportamiento cotidiano. La mayoría de las veces tanto el tejón como los grandes depredadores prefieren evitar un conflicto directo. Solo cuando ambos coinciden sobre una presa, una madriguera o una fuente importante de alimento aparece la confrontación. Existe además otro aspecto poco conocido. El tejón rara vez pelea por orgullo. Lucha porque considera que tiene posibilidades reales de conservar un recurso valioso. Si detecta que la situación resulta completamente desfavorable, también puede retirarse. No es un animal suicida.
Simplemente posee un umbral de riesgo mucho más alto que el de la mayoría de los mamíferos. Su resistencia física también influye enormemente. Durante un combate soporta mordidas, golpes y caídas que dejarían fuera de combate a muchos otros animales. Su musculatura compacta, la fortaleza de su cuello y la protección ofrecida por su gruesa piel reducen considerablemente el efecto de los ataques. Eso le permite prolongar la pelea hasta que el adversario decide abandonar. Pero quizá la característica más impresionante sea su determinación. Mientras otros animales muestran señales claras de agotamiento o miedo, el tejón mantiene la presión constantemente. No concede espacios. No deja de responder. No transmite debilidad. En el lenguaje de la naturaleza, esa actitud puede ser tan poderosa como la fuerza física. Los científicos consideran que este comportamiento representa una extraordinaria adaptación evolutiva. Un mamífero de apenas unos pocos kilogramos difícilmente podría sobrevivir dependiendo únicamente de la velocidad o del tamaño. En cambio, construir una reputación de rival extremadamente peligroso reduce considerablemente el número de ataques que debe enfrentar a lo largo de su vida. Es una estrategia basada más en la disuasión que en la victoria. Y ha demostrado ser sorprendentemente efectiva. Por eso el tejón melero ocupa un lugar único dentro de la fauna africana. No domina la sabana por su tamaño. La domina porque casi todos los animales saben que enfrentarlo nunca será una decisión sencilla. Sin embargo, existe un enemigo al que el tejón parece desafiar con una confianza todavía mayor que a los grandes felinos, las serpientes venenosas. En el siguiente capítulo descubriremos por qué este pequeño guerrero se ha convertido en uno de los cazadores de serpientes más extraordinarios del reino animal y cuál es la verdadera explicación científica detrás de su famosa resistencia al veneno. El cazador de serpientes, la verdad sobre su resistencia al veneno. En la sabana africana existen muy pocos animales capaces de enfrentarse voluntariamente a una serpiente altamente venenosa. Incluso grandes depredadores como leopardos, hienas o chacales suelen mantener una prudente distancia cuando detectan una cobra escupidora, una mamba o una víbora. Una sola mordedura puede significar la muerte en cuestión de horas. Sin embargo, el tejón melero parece ignorar ese peligro. Lo persigue, lo combate y, en muchas ocasiones, termina convirtiéndolo en su siguiente comida. Durante años esto alimentó uno de los mayores mitos de la fauna africana. Se decía que el tejón era completamente inmune al veneno, que ninguna serpiente podía matarlo, que podía recibir mordeduras una y otra vez sin sufrir ninguna consecuencia. La realidad científica resulta incluso más interesante. El tejón melero no es completamente inmune, pero sí posee una resistencia extraordinaria que supera ampliamente a la de la mayoría de los mamíferos. Su organismo presenta adaptaciones que reducen parcialmente el efecto de determinados venenos neurotóxicos y citotóxicos. Además, su gruesa piel dificulta que los colmillos de muchas serpientes alcancen tejidos profundos, disminuyendo en algunos casos la cantidad de veneno que logra ingresar al organismo. Todo comienza con la caza. El tejón utiliza principalmente su extraordinario sentido del olfato. Puede detectar una serpiente escondida entre la vegetación seca, bajo una roca o incluso dentro de una madriguera abandonada. Una vez localizada, inicia un acercamiento sorprendentemente calculado. No ataca de inmediato. Observa los movimientos. Busca el momento exacto. Y espera el instante en que la serpiente baja ligeramente la guardia. Entonces ocurre un intercambio extremadamente rápido. La serpiente lanza un ataque fulminante. El tejón esquiva cuando puede. Responde con una mordida. Retrocede. Vuelve a atacar. Cada movimiento ocurre en apenas fracciones de segundo. El objetivo siempre es el mismo: sujetarla cerca de la cabeza para impedir nuevos ataques. Pero no siempre consigue evitar la mordedura. En muchas ocasiones recibe el impacto directamente.
Algunos documentales muestran escenas sorprendentes. Después del combate, el tejón comienza a caminar lentamente. Sus movimientos se vuelven torpes. Finalmente cae al suelo. Parece completamente muerto. Durante varios minutos, e incluso durante algunas horas, permanece inmóvil. Quien observa la escena podría pensar que el veneno finalmente lo venció. Sin embargo, sucede algo inesperado. Poco a poco comienza a mover las patas. Levanta la cabeza. Se incorpora lentamente. Y continúa exactamente donde había quedado. En algunos casos, incluso regresa para terminar de comerse la serpiente. Este comportamiento ha fascinado durante décadas a los investigadores. Los estudios actuales indican que la resistencia del tejón probablemente está relacionada con modificaciones en determinados receptores celulares sobre los que actúan algunos venenos neurotóxicos. Esas diferencias reducen la eficacia de ciertas toxinas, aunque no lo hacen invulnerable. Si la cantidad de veneno es muy elevada o la especie de serpiente posee toxinas especialmente potentes, el tejón también puede morir. Por eso los científicos prefieren hablar de una alta resistencia y no de inmunidad absoluta. La evolución ha favorecido esta característica porque las serpientes representan un recurso alimenticio muy importante. En muchas regiones africanas son abundantes durante gran parte del año. Aportan proteínas de alta calidad. Y pocos competidores se atreven a capturarlas. Mientras otros depredadores buscan presas más seguras, el tejón aprovecha un alimento prácticamente exclusivo. Pero las serpientes no son el único animal peligroso que enfrenta. También consume escorpiones. Estos pequeños arácnidos poseen un aguijón capaz de provocar un intenso dolor e incluso la muerte en algunos mamíferos pequeños. El tejón los captura utilizando rápidos movimientos de las patas delanteras. Inmoviliza el aguijón. Y los devora antes de que puedan reaccionar. Algo similar ocurre con numerosos insectos venenosos y artrópodos defensivos. Su dieta demuestra que muy pocas presas resultan realmente inaccesibles para él. Esta extraordinaria capacidad convierte al tejón en un importante regulador ecológico. Al controlar poblaciones de serpientes, roedores, insectos y otros pequeños vertebrados, ayuda a mantener el equilibrio de la sabana. Su papel va mucho más allá del de un simple depredador. Participa activamente en el funcionamiento de todo el ecosistema. Incluso las serpientes más peligrosas representan un desafío constante. La mamba negra, considerada una de las serpientes más rápidas y venenosas del mundo, puede alcanzar velocidades sorprendentes durante una persecución. Las cobras escupidoras son capaces de lanzar veneno directamente hacia los ojos de un atacante. Las víboras de Gabón poseen algunos de los colmillos más largos entre todas las serpientes venenosas. Cada una requiere estrategias diferentes. Y el tejón parece aprender continuamente a enfrentarlas. Su valentía no nace de la ausencia de peligro. Nace de millones de años de evolución que le permitieron desarrollar adaptaciones físicas y conductuales únicas. Cada enfrentamiento representa un riesgo, pero también una oportunidad de acceder a un alimento que muy pocos animales se atreven a buscar. Precisamente esa disposición para asumir riesgos calculados explica gran parte del éxito del tejón melero. Sin embargo, sobrevivir en la sabana no depende únicamente de la fuerza o del coraje. También exige una inteligencia excepcional. En el siguiente capítulo descubriremos por qué muchos científicos consideran al tejón melero uno de los mamíferos más ingeniosos de África y cómo su capacidad para resolver problemas ha sorprendido incluso a investigadores especializados en comportamiento animal. Mucho más que fuerza, la sorprendente inteligencia del tejón melero. En el mundo animal existe una idea muy extendida. Los animales más agresivos suelen resolver casi todos sus problemas mediante la fuerza. El tejón melero rompe completamente ese estereotipo. Aunque su valentía ha sido documentada durante décadas, los científicos han descubierto que gran parte de su éxito no depende de sus garras ni de sus dientes, sino de un cerebro extraordinariamente adaptable.
Detrás de cada enfrentamiento y de cada búsqueda de alimento existe un animal capaz de aprender, recordar y encontrar soluciones que pocos mamíferos salvajes consiguen desarrollar. La inteligencia del tejón comienza con una característica fundamental. Es un explorador. No sigue siempre las mismas rutas. Cada noche analiza el terreno. Recuerda dónde encontró alimento anteriormente. Reconoce cambios en el paisaje. Y modifica constantemente sus recorridos según la disponibilidad de recursos. Esta capacidad de adaptación le permite sobrevivir incluso cuando las condiciones ambientales cambian de manera drástica. Durante las estaciones secas, cuando muchas presas disminuyen, el tejón amplía sus desplazamientos. Explora nuevas zonas. Busca madrigueras desconocidas. Y cambia completamente su estrategia de alimentación. No insiste durante días en un lugar improductivo. Aprende rápidamente cuando conviene abandonar un área y buscar otra más favorable. Ese comportamiento demuestra una notable flexibilidad cognitiva. Los investigadores también han observado una memoria espacial sorprendente. Un tejón puede recordar durante semanas la ubicación de una colonia de termitas, una madriguera de roedores o un árbol donde anteriormente encontró una colmena. Cuando las condiciones vuelven a ser favorables, regresa exactamente al mismo lugar. En un ambiente tan cambiante como la sabana, recordar la localización de fuentes confiables de alimento puede marcar la diferencia entre sobrevivir o morir. Pero quizás los estudios más sorprendentes provienen de animales mantenidos temporalmente en centros de rehabilitación o reservas científicas. En varias ocasiones, los cuidadores intentaron diseñar recintos prácticamente imposibles de escapar. Construyeron cercas altas, puertas reforzadas y sistemas de cierre complejos. El resultado fue inesperado. Muchos tejones comenzaron a observar cuidadosamente el entorno antes de actuar. Empujaban troncos, movían piedras, arrastraban ramas, apilaban objetos y los utilizaban como escalones para superar obstáculos que parecían infranqueables. No actuaban al azar. Planificaban. Si una estrategia fallaba, probaban otra distinta. Algunos incluso aprendían observando intentos anteriores. Este tipo de comportamiento es relativamente poco frecuente entre pequeños carnívoros y demuestra una capacidad notable para resolver problemas. En algunos casos también se ha registrado un uso muy simple de herramientas. Aunque no fabrican utensilios como los grandes simios, sí aprovechan elementos del entorno para facilitar determinadas tareas, como alcanzar un punto elevado o acceder a una fuente de alimento. Este comportamiento todavía continúa siendo estudiado, ya que no aparece en todos los individuos ni en todas las poblaciones. Otro aspecto fascinante es su enorme curiosidad. Mientras muchos animales desconfían automáticamente de cualquier objeto nuevo, el tejón suele investigarlo. Lo olfatea. Lo empuja. Lo examina desde distintos ángulos. Y muchas veces descubre oportunidades alimenticias donde otros animales simplemente pasan de largo. Esa curiosidad permanente aumenta considerablemente sus posibilidades de encontrar recursos en ambientes difíciles. Su inteligencia también aparece durante la caza. Cuando excava una madriguera, no siempre lo hace desde la entrada principal. Analiza el terreno. Identifica posibles túneles secundarios. Y muchas veces comienza a cavar directamente sobre el punto donde calcula que se encuentra la presa. Esto reduce el tiempo de excavación y aumenta significativamente las probabilidades de éxito. No todas sus decisiones dependen del instinto. Muchas parecen surgir de la experiencia acumulada. Con el paso de los años aprende cuáles serpientes representan un mayor riesgo, qué colmenas ofrecen más alimento, qué zonas producen mejores resultados según la época del año, y cuáles depredadores conviene evitar aunque normalmente pueda enfrentarlos. Cada experiencia modifica ligeramente su comportamiento futuro. Los científicos denominan a este proceso aprendizaje adaptativo.
Y el tejón melero constituye uno de los mejores ejemplos entre los pequeños mamíferos africanos. Su capacidad para adaptarse explica por qué ha conseguido colonizar ambientes tan distintos. Habita sabanas abiertas, desiertos extremadamente secos, bosques tropicales, montañas y regiones cercanas a asentamientos humanos. En cada uno de estos lugares ajusta su comportamiento sin necesidad de cambiar su anatomía. Muy pocos carnívoros muestran semejante versatilidad. Incluso cuando compite con animales mucho mayores, suele aprovechar la información antes que la fuerza. Si detecta que un leopardo acaba de abandonar una presa, espera el momento adecuado para acercarse. Si descubre una colonia de insectos protegida por tierra endurecida, busca el punto más débil antes de comenzar a excavar. Cada movimiento parece responder a una evaluación constante del costo y el beneficio. Esa combinación de inteligencia, memoria, curiosidad y valentía ha convertido al tejón melero en uno de los mamíferos más exitosos de África. No necesita ser el más rápido, tampoco el más fuerte. Le basta con ser uno de los que mejor entiende cómo aprovechar cada oportunidad que ofrece la naturaleza. Sin embargo, incluso un animal tan inteligente debe cumplir una de las funciones más importantes para la supervivencia de su especie: reproducirse y criar a la siguiente generación. En el próximo capítulo conoceremos la vida familiar del tejón melero, desde el nacimiento de las crías hasta el largo proceso mediante el cual aprenden las habilidades que algún día les permitirán convertirse en los pequeños guerreros de la sabana. Una infancia entre peligros, como nacen y aprenden los tejones meleros. En la sabana africana, sobrevivir hasta la edad adulta ya es un logro extraordinario. Para un cachorro de tejón melero, las probabilidades son todavía más difíciles. Desde el primer día de vida está rodeado de depredadores, cambios climáticos extremos y una competencia feroz por los recursos. Sin embargo, gracias a una madre extraordinariamente dedicada y a un proceso de aprendizaje que dura más de un año, algunos de estos pequeños consiguen convertirse en los temidos guerreros que un día desafiarán incluso a los mayores depredadores de África. Todo comienza bajo tierra. La hembra busca una madriguera segura mucho antes del parto. Puede excavar la suya utilizando sus poderosas garras o aprovechar túneles abandonados por puercoespines, zorros orejudos, aardvarks u otros mamíferos excavadores. Lo importante es que el refugio permanezca oculto. Desde el exterior resulta casi imposible imaginar que, bajo unos pocos centímetros de tierra, una nueva vida acaba de comenzar. Tras un periodo de gestación de aproximadamente 6 meses, nacen normalmente una o dos crías. Son completamente indefensas. Llegan al mundo con los ojos cerrados. Su cuerpo apenas está cubierto por un fino pelaje. Y dependen por completo de la leche materna para sobrevivir. Durante las primeras semanas, la madre prácticamente no se separa de ellas. Solo abandona la madriguera durante cortos periodos para buscar alimento. Cada salida representa un riesgo. Mientras ella está fuera, los pequeños permanecen completamente indefensos frente a serpientes, chacales, hienas o aves rapaces capaces de detectar cualquier movimiento cerca de la entrada. Por esa razón, la hembra cambia frecuentemente de refugio. Cada pocos días traslada a sus crías hacia una nueva madriguera. Las toma cuidadosamente con la boca. Recorre varios cientos de metros. Y las instala en un escondite diferente. Este comportamiento reduce considerablemente las posibilidades de que un depredador descubra el lugar donde permanecen ocultas. A medida que las semanas avanzan, los cachorros comienzan a abrir los ojos. Empiezan a caminar torpemente. Exploran el interior de la madriguera. Juegan entre ellos. Y desarrollan poco a poco la coordinación que necesitarán durante toda su vida. Esos juegos aparentemente inocentes cumplen una función fundamental. Mientras se persiguen, se empujan y simulan pequeñas peleas, fortalecen los músculos, mejoran sus reflejos y aprenden a controlar la fuerza de sus mordidas. En realidad, están entrenando para el futuro.
Cuando finalmente salen al exterior por primera vez, descubren un mundo completamente diferente. La sabana parece inmensa. Cada sonido resulta desconocido. Cada olor representa información nueva. La madre permanece constantemente alerta. Mientras las crías investigan la vegetación cercana, ella vigila cualquier posible amenaza. Si detecta peligro, emite sonidos característicos que hacen que los pequeños regresen inmediatamente hacia ella o se oculten entre la vegetación. La enseñanza comienza desde ese mismo momento. No existe una escuela para convertirse en tejón melero. Todo se aprende observando. Las crías siguen a su madre durante meses. La ven excavar. La observan abrir termiteros. Aprenden cómo localizar una madriguera mediante el olfato. Descubren cuáles insectos pueden comerse y cuáles conviene evitar. Poco a poco intentan imitar cada uno de sus movimientos. Al principio fracasan constantemente. Excavan en el lugar equivocado. Pierden presas fáciles. O abandonan demasiado pronto una búsqueda. Pero con el paso del tiempo mejoran. La experiencia se convierte en su mejor maestra. Uno de los aprendizajes más importantes consiste en reconocer el peligro. La madre no enfrenta a todos los animales de la misma manera. Las crías aprenden observando cuando conviene atacar, cuando es mejor retirarse, y cuando simplemente deben permanecer inmóviles para evitar ser descubiertas. Este conocimiento resulta vital. Un error durante los primeros meses puede ser fatal. La relación entre madre e hijos es sorprendentemente larga para un pequeño carnívoro. Mientras muchas especies independizan rápidamente a sus crías, los jóvenes tejones permanecen junto a la madre durante más de un año. Algunos estudios sugieren que pueden acompañarla hasta 18 meses antes de iniciar una vida completamente independiente. Durante ese tiempo adquieren todas las habilidades necesarias para sobrevivir por sí mismos. Aprenden a identificar cientos de olores diferentes. A orientarse dentro de territorios extensos. A encontrar agua durante la estación seca. Y, sobre todo, a calcular los riesgos antes de actuar. No todos los cachorros alcanzan la edad adulta. Muchos mueren durante su primer año debido a la depredación, enfermedades, accidentes o falta de alimento. La naturaleza no ofrece segundas oportunidades. Solo aquellos que aprenden con rapidez consiguen establecer su propio territorio. Cuando finalmente llega el momento de separarse, el joven tejón inicia una nueva etapa. Abandona el área donde nació. Recorre grandes distancias buscando un territorio disponible. Y comienza lentamente a construir su propia historia. A partir de entonces deberá enfrentar solo a serpientes, leopardos, hienas y todos los desafíos que caracterizan la vida en la sabana africana. Pero llevará consigo la enseñanza más valiosa transmitida por su madre: sobrevivir no depende únicamente de la fuerza. Depende de observar, aprender y adaptarse constantemente. Sin embargo, incluso los adultos más experimentados enfrentan un enemigo mucho más difícil de combatir que cualquier depredador natural. Ese enemigo no tiene garras ni colmillos. Es el ser humano. En el siguiente capítulo descubriremos cómo las actividades humanas están transformando el futuro del tejón melero y qué desafíos amenazan hoy a uno de los mamíferos más valientes del planeta. El enemigo más peligroso. Los desafíos que enfrenta el tejón melero en el siglo XXI. Durante millones de años, el tejón melero logró sobrevivir a leones, leopardos, hienas, serpientes venenosas, sequías e incendios naturales. Su extraordinaria capacidad de adaptación le permitió conquistar algunos de los ambientes más hostiles de África y parte de Asia. Sin embargo, en las últimas décadas ha aparecido un adversario completamente diferente. Un enemigo capaz de transformar el paisaje en pocos años, fragmentar territorios enteros y alterar el equilibrio de los ecosistemas mucho más rápido de lo que cualquier especie puede adaptarse. Ese enemigo es el ser humano. Paradójicamente, el mayor problema del tejón no son los grandes depredadores.
Es la desaparición progresiva del mundo donde evolucionó. Cada año, enormes extensiones de sabana son transformadas en tierras agrícolas, carreteras, ciudades y explotaciones ganaderas. Lo que antes era un territorio continuo por el que el tejón podía desplazarse libremente, hoy se encuentra dividido por cercas, cultivos y asentamientos humanos. Para un animal que necesita recorrer grandes distancias durante la noche buscando alimento, esta fragmentación representa un enorme desafío. Muchas de sus rutas tradicionales desaparecen. Las madrigueras quedan aisladas. Y encontrar pareja para reproducirse se vuelve cada vez más difícil en algunas regiones. Pero la pérdida de hábitat no es el único problema. El conflicto con los seres humanos también ha aumentado considerablemente. Los tejones meleros son animales oportunistas. Si descubren una granja con gallinas, huevos o colmenas domésticas, pueden intentar aprovechar esa fuente de alimento. Desde el punto de vista del tejón, simplemente está haciendo lo que ha hecho durante miles de años, buscar comida donde exista una oportunidad. Desde la perspectiva del agricultor, en cambio, representa una pérdida económica. Ese conflicto ha provocado que muchos animales sean perseguidos. En algunas regiones son atrapados mediante trampas. En otras son envenenados. Y en ocasiones son abatidos para evitar nuevos ataques a las colmenas o a pequeños animales domésticos. Resulta irónico. El mismo comportamiento que permitió al tejón sobrevivir durante millones de años es precisamente el que ahora lo pone en riesgo. Las carreteras representan otra amenaza silenciosa. Como la mayor parte de su actividad ocurre durante la noche, muchos individuos cruzan caminos con muy poca visibilidad. Los atropellos constituyen actualmente una causa importante de mortalidad en numerosas poblaciones. Un solo tramo de carretera puede convertirse en una barrera prácticamente imposible de atravesar con seguridad. A esto se suma el uso creciente de pesticidas. Cuando disminuyen las poblaciones de insectos, reptiles y pequeños mamíferos, el tejón encuentra menos alimento disponible. Además, algunos venenos utilizados para controlar roedores terminan acumulándose indirectamente en los animales que forman parte de su dieta. El problema no siempre es inmediato. Muchas veces los efectos aparecen lentamente, debilitando a los individuos y reduciendo su capacidad reproductiva. El cambio climático añade un desafío adicional. Las estaciones secas son cada vez más prolongadas en varias regiones africanas. La disponibilidad de agua disminuye. Las poblaciones de algunas presas cambian de distribución. Y los incendios naturales pueden volverse más intensos. Aunque el tejón posee una enorme capacidad de adaptación, incluso él encuentra límites cuando las transformaciones ocurren demasiado rápido. Sin embargo, no todo son malas noticias. Precisamente gracias a su extraordinaria flexibilidad, el tejón melero ha demostrado ser uno de los mamíferos africanos con mayor capacidad para coexistir con paisajes parcialmente modificados. Todavía puede sobrevivir cerca de áreas agrícolas. Utiliza corredores de vegetación. Se adapta a nuevas fuentes de alimento. Y modifica sus horarios para evitar el contacto con las personas. Esta capacidad ofrece una esperanza importante para su conservación. En muchos parques nacionales africanos las poblaciones permanecen relativamente estables. Las áreas protegidas permiten que continúe desempeñando su papel como depredador de pequeños vertebrados, controlador de serpientes y excavador que crea refugios utilizados por muchas otras especies. Además, numerosos programas de conservación trabajan actualmente con comunidades rurales para reducir los conflictos. En lugar de eliminar a los tejones, algunos apicultores han comenzado a utilizar colmenas reforzadas con estructuras metálicas o elevadas sobre soportes que dificultan el acceso de estos persistentes visitantes. Estas soluciones benefician tanto a las personas como a la fauna silvestre. También ha cambiado la percepción pública. Durante mucho tiempo el tejón melero fue considerado únicamente una plaga.
Hoy es reconocido como una pieza fundamental del ecosistema y como uno de los mamíferos más extraordinarios del continente africano. Los documentales, las investigaciones científicas y los programas educativos han contribuido a mostrar que detrás de su fama de animal agresivo existe un papel ecológico indispensable. Porque cada madriguera que excava airea el suelo. Cada serpiente que captura ayuda a mantener el equilibrio natural. Cada colonia de insectos que controla influye sobre numerosas especies. Y cada individuo que sobrevive mantiene viva una historia evolutiva que comenzó hace millones de años. El futuro del tejón melero dependerá de encontrar un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de los ecosistemas donde habita. Si ese equilibrio se alcanza, este pequeño guerrero continuará recorriendo la sabana durante muchas generaciones más. Y todavía seguirá sorprendiendo a científicos, fotógrafos y exploradores con su inagotable capacidad para desafiar lo que parecía imposible. Pero aún queda un aspecto fascinante por descubrir. Más allá de su fuerza, su inteligencia y su valentía, el tejón melero desempeña un papel mucho más importante de lo que la mayoría imagina dentro de la compleja red de vida de la sabana. En el siguiente capítulo conoceremos cómo este pequeño carnívoro ayuda, sin proponérselo, a mantener el equilibrio de uno de los ecosistemas más espectaculares del planeta. El ingeniero oculto de la sabana, un pequeño animal que transforma todo un ecosistema. Cuando se observa a un león cazando una cebra o a un elefante derribando un árbol, resulta fácil comprender por qué esas especies son consideradas fundamentales para el equilibrio de la sabana. Sus acciones modifican el paisaje de manera evidente. Sin embargo, existe un ingeniero mucho más discreto cuya influencia suele pasar completamente desapercibida. El tejón melero no construye grandes presas ni derriba árboles gigantes. Pero, con cada madriguera que excava, con cada serpiente que captura y con cada colonia de insectos que consume, modifica silenciosamente el funcionamiento de todo el ecosistema. La primera de sus grandes contribuciones ocurre bajo tierra. El tejón es un excavador excepcional. Gracias a sus enormes garras delanteras puede abrir túneles profundos en muy poco tiempo. Aunque muchas de estas madrigueras son utilizadas solo durante algunos días, rara vez permanecen vacías después de ser abandonadas. Muy pronto llegan nuevos habitantes. Puercoespines. Mangostas. Zorros orejudos. Aardvarks. Pequeños felinos. Reptiles. Anfibios. E incluso numerosas aves aprovechan esos refugios para protegerse del calor extremo, esconder a sus crías o escapar de los depredadores. Sin proponérselo, el tejón construye viviendas para decenas de especies diferentes. En ecología, este tipo de organismos recibe el nombre de ingenieros del ecosistema, porque modifican físicamente su entorno y crean oportunidades para otros seres vivos. El suelo también se beneficia. Cada vez que el tejón remueve grandes cantidades de tierra, aumenta la aireación del terreno. Las capas superficiales y profundas se mezclan. Los nutrientes vuelven a distribuirse. Y el agua de lluvia puede infiltrarse con mayor facilidad. En regiones donde las precipitaciones son escasas, esta mejora en la estructura del suelo favorece el crecimiento de nuevas plantas alrededor de las antiguas excavaciones. Con el paso del tiempo, pequeñas diferencias como esta pueden modificar la vegetación de una zona completa. Pero su influencia no termina ahí. El tejón es uno de los principales controladores naturales de numerosas poblaciones de pequeños animales. Consume roedores que, si aumentaran excesivamente, podrían destruir grandes cantidades de semillas y brotes jóvenes. Controla insectos sociales como termitas y escarabajos. Reduce el número de serpientes en determinadas áreas. Y captura pequeños reptiles y anfibios cuando las condiciones lo permiten. Este equilibrio evita que una sola especie llegue a dominar el ecosistema. En la naturaleza, la diversidad depende precisamente de ese delicado balance entre depredadores y presas. Incluso cuando se alimenta de carroña desempeña un papel importante.
Al consumir animales muertos, contribuye a acelerar el reciclaje de materia orgánica. Los nutrientes regresan al suelo mucho más rápidamente. Los microorganismos completan el proceso de descomposición. Y la energía vuelve a incorporarse a la cadena alimentaria. Cada cadáver eliminado representa una oportunidad para que la vida continúe transformándose. Otro aspecto poco conocido es la dispersión indirecta de semillas. Aunque el tejón es principalmente carnívoro, ocasionalmente consume frutos, raíces y otras partes vegetales cuando están disponibles. Al desplazarse largas distancias, algunas semillas sobreviven al tránsito por su sistema digestivo y son depositadas en nuevos lugares mediante las heces. De esta forma contribuye, aunque en menor medida que otros mamíferos frugívoros, a la regeneración de ciertas plantas de la sabana. Su presencia también modifica el comportamiento de otros depredadores. Un leopardo que detecta un tejón cerca de una presa puede decidir trasladarla rápidamente hacia un árbol. Una hiena puede abandonar una zona para evitar un enfrentamiento innecesario. Incluso las serpientes alteran sus patrones de actividad cuando perciben la presencia de un cazador especializado como el tejón melero. En ecología, estas interacciones generan lo que se conoce como efectos en cascada. Una sola especie influye indirectamente sobre muchas otras, incluso sin entrar en contacto directo con ellas. Los científicos consideran que estos efectos son esenciales para mantener ecosistemas saludables. Cuando desaparece un depredador importante, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá de las especies que cazaba directamente. Por eso conservar al tejón melero significa proteger una red completa de relaciones ecológicas. Sin él, algunas poblaciones de pequeños vertebrados podrían aumentar excesivamente. Otras especies perderían refugios naturales. Y determinados procesos de reciclaje del suelo se volverían menos eficientes. Su importancia es mucho mayor de lo que su tamaño sugiere. Lo más extraordinario es que el tejón nunca busca beneficiar al resto de los animales. Simplemente intenta sobrevivir. Cada madriguera responde a la necesidad de descansar. Cada serpiente capturada representa una fuente de alimento. Cada excavación persigue encontrar insectos o pequeños mamíferos. Sin embargo, millones de años de evolución han convertido esas acciones individuales en un servicio ecológico de enorme valor para toda la sabana. Por eso muchos investigadores consideran al tejón melero una auténtica especie clave. No porque sea la más abundante, ni la más grande, sino porque sus actividades mantienen procesos naturales de los que dependen numerosas formas de vida. A menudo, la estabilidad de un ecosistema no descansa únicamente sobre los gigantes. También depende de pequeños animales cuyo trabajo cotidiano pasa completamente desapercibido. Y el tejón melero es uno de los mejores ejemplos de esa realidad. Sin embargo, todavía existe un aspecto que continúa fascinando a científicos y documentalistas de todo el mundo. Su comportamiento sigue desafiando muchas de las ideas tradicionales sobre la inteligencia y el carácter de los pequeños carnívoros. En el siguiente capítulo conoceremos algunos de los comportamientos más sorprendentes y poco conocidos del tejón melero, escenas reales que parecen sacadas de una película, pero que ocurren todos los días en la sabana africana. Escenas que parecen imposibles, los comportamientos más sorprendentes del tejón melero. Pocos animales han generado tantas historias increíbles como el tejón melero. Guardaparques, científicos y documentalistas llevan décadas describiendo escenas que, a primera vista, parecen exageraciones propias de un relato de aventuras. Sin embargo, muchas de ellas han sido registradas por cámaras de alta definición en algunos de los parques nacionales más importantes de África. Lo más sorprendente es que, cuanto más se estudia al tejón, más evidente resulta que su comportamiento desafía constantemente lo que esperamos de un pequeño mamífero. Uno de los episodios más famosos ocurre cuando encuentra una colmena. Mientras la mayoría de los animales evita miles de abejas enfurecidas, el tejón simplemente continúa avanzando. Las abejas cubren completamente su cabeza. Se adhieren al pelaje.
Intentan picarlo una y otra vez. Pero él sigue excavando con una determinación extraordinaria. Minutos después consigue romper el panal y comienza a devorar la miel, la cera y las larvas como si nada hubiera ocurrido. La escena parece casi absurda. Sin embargo, para el tejón representa una fuente de alimento extremadamente valiosa. Otra conducta fascinante aparece cuando explora un territorio desconocido. No se limita a caminar. Se detiene constantemente. Levanta piedras. Introduce el hocico en pequeñas grietas. Excava durante unos segundos. Escucha atentamente. Y vuelve a avanzar. Cada metro recorrido es una auténtica investigación del terreno. Los científicos consideran que esta forma de explorar maximiza enormemente las posibilidades de descubrir recursos ocultos. Es un comportamiento mucho más metódico de lo que aparenta. También existen registros sorprendentes relacionados con su memoria. Algunos individuos visitan exactamente la misma zona varias semanas después de haber encontrado allí una colonia de insectos. Otros regresan a árboles específicos donde anteriormente localizaron colmenas. No parecen desplazarse al azar. Construyen verdaderos mapas mentales de su territorio. Esa memoria espacial les permite ahorrar energía y aumentar considerablemente el éxito durante la búsqueda de alimento. Quizá uno de los aspectos más llamativos sea su capacidad para resolver obstáculos. En centros de rehabilitación se documentaron casos donde un tejón logró escapar de recintos considerados prácticamente imposibles. Movió troncos hasta colocarlos junto a una pared. Empujó piedras para utilizarlas como escalones. Y aprovechó incluso herramientas dejadas accidentalmente por los cuidadores para alcanzar puntos elevados. No actuó impulsivamente. Analizó el entorno. Probó distintas alternativas. Y modificó su estrategia cuando la primera no funcionó. Este nivel de resolución de problemas ha sorprendido incluso a especialistas en comportamiento animal. Otro comportamiento poco conocido aparece durante las noches extremadamente calurosas. Aunque es un excelente excavador, el tejón no siempre construye una nueva madriguera. Si encuentra una abandonada en buenas condiciones, simplemente la adapta a sus necesidades. Puede ampliar la entrada, excavar nuevas cámaras, o abrir salidas alternativas para facilitar una posible huida. Esta eficiencia le permite ahorrar una enorme cantidad de energía. Su relación con otros animales también resulta muy interesante. Generalmente lleva una vida solitaria. Sin embargo, tolera temporalmente la presencia de otros individuos cuando los recursos son abundantes. Las hembras con crías muestran un comportamiento completamente diferente. Se vuelven mucho más agresivas. Protegen a los pequeños con enorme determinación. Y pueden enfrentarse a amenazas que normalmente evitarían. La maternidad transforma por completo su comportamiento. También llama la atención su enorme capacidad para soportar el esfuerzo físico. Durante una sola noche puede recorrer más de 20 kilómetros buscando alimento. Excava varias madrigueras. Rompe termiteros. Persigue presas. Y todavía conserva suficiente energía para defenderse si aparece un depredador. Pocos mamíferos de su tamaño mantienen un nivel de actividad tan elevado. Pero quizás el comportamiento que mejor resume la personalidad del tejón melero ocurre cuando parece haber perdido una batalla. Después de recibir una mordedura de serpiente o de sufrir un fuerte ataque por parte de otro animal, muchos individuos permanecen inmóviles durante un tiempo. Podría parecer una derrota. Sin embargo, si sobreviven, regresan exactamente al mismo lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Continúan buscando alimento. Y actúan como si nada hubiera sucedido. Esta extraordinaria persistencia explica buena parte de su fama. No se trata simplemente de valentía. Se trata de una capacidad excepcional para recuperarse física y mentalmente de situaciones extremas. Los investigadores creen que este comportamiento ha sido moldeado por millones de años de selección natural.
En un ambiente tan competitivo como la sabana, abandonar fácilmente significa perder oportunidades de alimentación y reproducción. Persistir, incluso después de sufrir un revés, aumenta las posibilidades de supervivencia. Esa perseverancia convierte al tejón melero en uno de los animales más resilientes del continente africano. Cada noche enfrenta nuevos desafíos. Nunca sabe si encontrará alimento, si deberá escapar de un león, si descubrirá una colmena, o si terminará enfrentándose a una cobra. Aún así, sale una y otra vez. Porque la supervivencia en la naturaleza pertenece a quienes nunca dejan de intentarlo. Después de conocer todas estas increíbles adaptaciones, resulta inevitable hacerse una pregunta. ¿Cómo logró un animal relativamente pequeño convertirse en una auténtica leyenda de la sabana africana? La respuesta reúne todo lo que hemos descubierto a lo largo de este documental y nos deja una de las lecciones más sorprendentes del mundo natural, que conoceremos en el capítulo final. La verdadera lección del tejón melero: el tamaño nunca define al más formidable. Al comenzar este recorrido, el tejón melero podía parecer simplemente un pequeño carnívoro más entre los cientos de especies que habitan la sabana africana. No posee la velocidad del guepardo. No tiene la fuerza de un león. No cuenta con la imponente presencia de un elefante ni con el enorme tamaño de un rinoceronte. Sin embargo, después de conocer su historia, resulta evidente que la naturaleza nunca mide el éxito únicamente por el tamaño. Durante millones de años, este extraordinario mamífero ha sobrevivido en uno de los ecosistemas más competitivos del planeta. Ha compartido territorio con algunos de los depredadores más eficientes que existen. Ha aprendido a capturar serpientes altamente venenosas. Ha desarrollado una inteligencia capaz de resolver problemas complejos. Ha excavado refugios que terminan siendo utilizados por decenas de especies diferentes. Y ha demostrado una capacidad de adaptación que pocos animales pueden igualar. Cada una de esas características representa una victoria de la evolución. Pero ninguna de ellas, por sí sola, explica el verdadero éxito del tejón melero. La clave está en la combinación. Su gruesa piel lo protege. Sus poderosas garras le permiten excavar, defenderse y encontrar alimento. Su extraordinario olfato le ayuda a descubrir recursos ocultos. Su memoria recuerda los mejores lugares para cazar. Y su valentía hace que muchos enemigos prefieran evitar el enfrentamiento. Ninguna adaptación sería suficiente por separado. Juntas han convertido al tejón en uno de los supervivientes más formidables de África. También descubrimos que detrás de su fama de animal agresivo existe una función ecológica de enorme importancia. Controla poblaciones de roedores. Regula el número de serpientes en determinadas zonas. Consume insectos y carroña. Favorece el reciclaje de nutrientes. Excava madrigueras que más tarde utilizan otros animales. Y modifica silenciosamente el paisaje de maneras que benefician a todo el ecosistema. Su papel demuestra que incluso las especies menos conocidas pueden ser indispensables para mantener el equilibrio de la naturaleza. Sin embargo, el futuro del tejón melero dependerá de decisiones que ya no pertenecen únicamente a la evolución. La expansión agrícola. La fragmentación del hábitat. Las carreteras. La persecución por conflictos con apicultores y ganaderos. Y los efectos del cambio climático representan amenazas que ningún instinto puede resolver por sí solo. Afortunadamente, también existen motivos para el optimismo. Cada vez más reservas naturales protegen su territorio. Los programas de conservación ayudan a reducir los conflictos con las comunidades rurales. Y la investigación científica continúa revelando nuevos aspectos de su comportamiento, permitiendo desarrollar mejores estrategias para garantizar su supervivencia. Hoy sabemos mucho más sobre el tejón melero que hace apenas unas décadas. Y, aún así, sigue sorprendiendo a quienes dedican su vida a estudiarlo. Quizá esa sea su mayor enseñanza. En la naturaleza, las apariencias engañan.
Los animales más impresionantes no siempre son los más grandes. A veces son aquellos que combinan inteligencia, resistencia, capacidad de adaptación y una determinación inquebrantable para seguir adelante frente a cualquier desafío. El tejón melero nos recuerda que sobrevivir no consiste en dominar a todos los demás. Consiste en encontrar la manera de superar cada obstáculo que el entorno pone en el camino. Esa filosofía le ha permitido recorrer la sabana africana durante millones de años. Y probablemente seguirá haciéndolo mientras existan espacios salvajes donde aún pueda excavar una madriguera, encontrar una colmena o seguir el rastro de una serpiente entre la hierba seca. La próxima vez que pienses en los grandes protagonistas de África, quizá recuerdes primero al león, al elefante o al leopardo. Pero ahora sabrás que, escondido entre los arbustos, existe un pequeño guerrero que ha conseguido ganarse el respeto de todos ellos. Un animal cuya historia demuestra que el verdadero poder no siempre ruge. A veces gruñe, excava y avanza sin miedo hacia desafíos que parecen imposibles. Si este documental te permitió descubrir un lado completamente nuevo de la vida salvaje africana, cuéntanos en los comentarios qué comportamiento del tejón melero fue el que más te sorprendió. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para seguir explorando los animales más extraordinarios y los ecosistemas más fascinantes del planeta. Porque en la naturaleza, las historias más increíbles muchas veces pertenecen a los animales que menos esperábamos. Mitos y verdades, lo que casi todo el mundo cree sobre el tejón melero, y lo que dice la ciencia. Pocos animales salvajes han acumulado tantos mitos como el tejón melero. Su fama de ser el mamífero más valiente del mundo ha dado lugar a innumerables historias contadas por exploradores, cazadores, guardaparques y habitantes de las zonas rurales africanas. Algunas de ellas son completamente ciertas. Otras contienen una parte de verdad mezclada con exageraciones. Y unas cuantas simplemente no resisten el análisis científico. Conocer la diferencia permite apreciar aún más a este extraordinario animal. Uno de los mitos más populares afirma que el tejón melero es completamente inmune al veneno de las serpientes. Como vimos anteriormente, eso no es cierto. Los estudios científicos muestran que posee una resistencia excepcional frente a ciertos venenos, especialmente algunos neurotóxicos, gracias a adaptaciones fisiológicas desarrolladas durante millones de años de evolución. Sin embargo, esa resistencia tiene límites. Una gran cantidad de veneno o la mordedura de determinadas especies especialmente peligrosas puede resultar mortal. La diferencia es que el tejón soporta situaciones que matarían rápidamente a la mayoría de los mamíferos de tamaño similar. Otro mito muy extendido asegura que nunca pierde una pelea. La realidad también es diferente. El tejón melero no es invencible. Puede ser herido. Puede morir atacado por leones, leopardos, hienas o perros salvajes africanos. Especialmente cuando varios depredadores cooperan o cuando el tejón es joven, está enfermo o queda completamente rodeado. Lo que realmente impresiona no es que siempre gane. Es que convierte cualquier enfrentamiento en una pelea tan costosa que muchos depredadores prefieren evitarla. Su reputación funciona como una poderosa herramienta de supervivencia. También se dice con frecuencia que el tejón ataca absolutamente todo lo que encuentra. Eso tampoco refleja su comportamiento real. Aunque posee un carácter extraordinariamente decidido, no busca conflictos innecesarios. La mayor parte del tiempo dedica sus noches a buscar alimento. Solo responde con enorme agresividad cuando se siente amenazado, protege una fuente importante de comida o considera que todavía tiene posibilidades reales de imponerse. En realidad, evita gastar energía de forma inútil. Como cualquier animal salvaje, calcula continuamente los riesgos. Existe además una historia muy conocida sobre su relación con el guía de la miel. Durante generaciones se afirmó que este pequeño pájaro localiza colmenas y conduce deliberadamente al tejón hasta ellas. Después de que el tejón rompe el panal, el ave aprovecha los restos para alimentarse.
Se trata de una de las historias más fascinantes de la fauna africana. Algunas observaciones apoyan la posibilidad de que esta interacción ocurra ocasionalmente. Sin embargo, los científicos todavía debaten hasta qué punto representa un comportamiento habitual. La evidencia disponible indica que puede suceder, pero probablemente no con la frecuencia que sugieren muchas narraciones populares. Otro mito sostiene que el tejón es prácticamente indestructible. Su gruesa piel alimentó esta creencia durante décadas. Es cierto que posee una de las pieles más resistentes entre los pequeños mamíferos. También es verdad que soporta mordidas, picaduras y heridas mucho mejor que otras especies similares. Pero eso no significa que sea invulnerable. Las lesiones graves, las infecciones, la desnutrición y los accidentes también afectan a estos animales. Como cualquier ser vivo, depende de un delicado equilibrio para mantenerse saludable. Algunos relatos incluso afirman que ningún animal se atreve jamás a enfrentarlo. La realidad es bastante más compleja. Los grandes depredadores lo evalúan constantemente. Si consideran que el beneficio supera el riesgo, pueden atacarlo. Pero muchas veces deciden que existen presas más fáciles y menos peligrosas. No se trata de miedo. Se trata de una estrategia inteligente de ahorro de energía. Precisamente igual que hace el propio tejón. Curiosamente, uno de los aspectos menos conocidos resulta completamente cierto. Diversos estudios han demostrado que el tejón melero posee una capacidad notable para resolver problemas. Ha sido observado utilizando objetos para superar obstáculos, modificando estrategias cuando una técnica falla y aprendiendo rápidamente de la experiencia. Durante mucho tiempo se creyó que estos comportamientos eran simples anécdotas. Hoy forman parte de investigaciones sobre cognición animal que continúan sorprendiendo a los especialistas. También es cierto que su resistencia física resulta extraordinaria. Puede recorrer enormes distancias durante una sola noche. Excavar varias madrigueras. Romper troncos. Destruir termiteros. Capturar serpientes. Y todavía conservar suficiente energía para defenderse si aparece un depredador. Muy pocos mamíferos pequeños mantienen un nivel de actividad tan intenso. Quizá el mayor error consiste en reducir al tejón melero únicamente a su fama de animal agresivo. En realidad, es mucho más que eso. Es un controlador natural de plagas. Un constructor involuntario de refugios para otras especies. Un reciclador de nutrientes. Un cazador altamente especializado. Y un magnífico ejemplo de adaptación evolutiva. Su verdadera historia resulta mucho más interesante que cualquier mito. Porque demuestra que la naturaleza no necesita exageraciones para ser extraordinaria. Los hechos comprobados ya son, por sí solos, absolutamente fascinantes. Y precisamente esa mezcla de ciencia, evolución y comportamiento ha convertido al tejón melero en una de las especies más admiradas de toda África. En el siguiente y último capítulo reuniremos todas estas sorprendentes características para comprender por qué este pequeño mamífero continúa siendo considerado uno de los animales más extraordinarios que jamás han habitado, la sabana africana. Un superviviente perfecto, porque el tejón melero sigue conquistando la sabana. Si existiera un concurso para elegir al animal mejor diseñado para sobrevivir en uno de los entornos más difíciles del planeta, el tejón melero sería uno de los principales candidatos. No porque sea el más fuerte. Tampoco porque sea el más rápido. Su éxito radica en algo mucho más complejo. Millones de años de evolución han reunido en un solo animal una combinación casi perfecta de características físicas, inteligencia, resistencia y capacidad de adaptación que muy pocas especies poseen al mismo tiempo. Todo comienza con su cuerpo. A simple vista parece compacto y robusto, pero cada parte de su anatomía cumple una función específica. Sus patas delanteras, equipadas con enormes garras curvas, funcionan como auténticas herramientas multifunción. Le permiten abrir madrigueras profundas en pocos minutos. Destruir termiteros.
Romper troncos en descomposición. Desenterrar raíces. Extraer pequeños mamíferos ocultos bajo tierra. E incluso acceder al interior de colmenas protegidas por gruesas capas de madera o tierra. Pocos animales de su tamaño poseen una capacidad de excavación comparable. Su piel representa otra obra maestra de la evolución. Es extraordinariamente gruesa, especialmente alrededor del cuello y los hombros. Además, permanece relativamente suelta sobre los músculos. Esta característica permite que, incluso si un depredador logra sujetarlo con la mandíbula, el tejón pueda girar parcialmente dentro de su propia piel para responder con una mordida o utilizar sus garras. No convierte al animal en invulnerable, pero aumenta enormemente sus posibilidades de escapar de ataques que resultarían fatales para otros mamíferos. Su olfato constituye otra herramienta fundamental. Los receptores olfativos presentes en su hocico son capaces de detectar presas enterradas, insectos ocultos y restos de animales muertos incluso cuando permanecen cubiertos por tierra o vegetación. Muchas de sus decisiones durante la búsqueda de alimento dependen mucho más del olor que de la vista. Por eso suele detenerse constantemente mientras explora. Cada pausa representa un análisis químico del entorno. Su dentadura también refleja perfectamente su estilo de vida. Los dientes delanteros le permiten sujetar presas resbaladizas como serpientes. Los molares ejercen una enorme presión para triturar huesos pequeños, insectos con exoesqueletos resistentes y tejidos extremadamente duros. No necesita especializarse en un único alimento. Está preparado para aprovechar prácticamente cualquier recurso disponible. Pero quizá la adaptación más importante no se encuentra en su cuerpo. Está en su cerebro. El tejón melero combina curiosidad, memoria y flexibilidad de comportamiento. Si un método deja de funcionar, prueba otro. Si un recurso desaparece, busca una alternativa. Si una zona se vuelve peligrosa, modifica sus rutas. Esta capacidad para aprender continuamente representa una enorme ventaja frente a cambios ambientales impredecibles. En ecología, los animales extremadamente especializados suelen correr un mayor riesgo cuando el ambiente cambia. El tejón, en cambio, destaca precisamente por lo contrario. Es un auténtico generalista. Puede vivir en sabanas abiertas, bosques secos, zonas montañosas, áreas semidesérticas, regiones agrícolas y paisajes parcialmente transformados por el ser humano. Mientras existan refugios y alimento suficiente, encuentra la manera de adaptarse. Su comportamiento nocturno también aumenta sus probabilidades de supervivencia. Durante las horas más calurosas permanece protegido bajo tierra. Cuando cae la temperatura comienza su actividad. Reduce la pérdida de agua. Evita el intenso calor africano. Y disminuye los encuentros con algunos de los grandes depredadores diurnos. Cada decisión parece cuidadosamente optimizada por la selección natural. Incluso su reputación constituye una ventaja evolutiva. Los grandes depredadores aprenden rápidamente que atacar a un tejón suele implicar heridas, pérdida de tiempo y un enorme gasto de energía. Esa experiencia modifica su comportamiento futuro. En muchos casos, basta con reconocer la silueta blanca y negra del tejón para decidir buscar una presa diferente. Su fama trabaja a su favor incluso antes de que comience un enfrentamiento. Muy pocos animales logran desarrollar una estrategia defensiva basada, en parte, en la memoria colectiva de sus enemigos. Todas estas adaptaciones funcionan juntas como un sistema perfectamente integrado. No existe una característica aislada que explique su éxito. Es la combinación de fuerza, inteligencia, persistencia, flexibilidad, resistencia física y comportamiento oportunista la que ha permitido al tejón melero mantenerse durante millones de años entre los animales más exitosos de la sabana. Mientras muchas especies altamente especializadas desaparecieron cuando el ambiente cambió, el tejón continuó encontrando nuevas formas de sobrevivir.
Esa extraordinaria capacidad de adaptación explica por qué hoy todavía puede encontrarse desde el extremo sur de África hasta regiones del Medio Oriente y parte del sur de Asia. Su historia representa uno de los ejemplos más impresionantes de éxito evolutivo entre los mamíferos modernos. Y quizá esa sea la lección más importante que deja este extraordinario animal. En la naturaleza, sobrevivir no siempre depende de ser el más grande, el más rápido o el más fuerte. Muchas veces depende de ser el más versátil, el más inteligente y el que nunca deja de adaptarse. Con esta última reflexión termina nuestro recorrido por la vida del tejón melero, un pequeño gigante cuya verdadera fuerza no reside en sus músculos, sino en la extraordinaria capacidad de evolucionar, aprender y resistir en uno de los lugares más salvajes del planeta. La sabana africana está llena de animales impresionantes. Leones que dominan el paisaje con su fuerza, elefantes que transforman bosques enteros, guepardos que alcanzan velocidades extraordinarias y cocodrilos que llevan millones de años perfeccionando el arte de la emboscada. Sin embargo, entre todos esos gigantes existe un pequeño mamífero que ha conseguido algo mucho más difícil, ganarse el respeto de prácticamente todos ellos. A lo largo de este recorrido descubrimos que el tejón melero no es una leyenda porque sea invencible. La ciencia demuestra que puede ser herido, que puede morir y que enfrenta peligros todos los días. Lo verdaderamente extraordinario es la forma en que ha logrado reducir esas probabilidades gracias a millones de años de evolución. Su piel resistente, sus poderosas garras, su extraordinario olfato, su inteligencia, su memoria, su capacidad para resolver problemas y su impresionante resistencia física trabajan como una sola herramienta diseñada para sobrevivir donde muy pocos animales lo conseguirían. También comprendimos que detrás de su fama de luchador existe un papel ecológico mucho más importante. Cada madriguera que excava ofrece refugio a otras especies. Cada serpiente que captura ayuda a mantener el equilibrio natural. Cada insecto, roedor o carroña que consume forma parte de un complejo sistema que mantiene viva la sabana. Su presencia demuestra que incluso los animales más pequeños pueden sostener procesos esenciales para la salud de un ecosistema entero. Pero quizá la enseñanza más valiosa del tejón melero trasciende el mundo animal. La naturaleza no recompensa únicamente al más fuerte. Premia al que sabe adaptarse, al que aprende, al que aprovecha las oportunidades, al que encuentra soluciones cuando todo parece estar en su contra, y al que nunca deja de avanzar, incluso después de haber enfrentado derrotas, heridas o dificultades. Ese es el verdadero secreto del tejón melero. No vive sin miedo. Vive preparado. No gana todas las batallas. Simplemente nunca deja de luchar por la siguiente oportunidad de sobrevivir. Tal vez por eso, millones de años después de su aparición, continúa recorriendo silenciosamente la sabana africana, demostrando que el tamaño jamás ha sido la mejor medida del poder. Porque en la naturaleza, como en la vida, las especies que perduran no siempre son las más grandes ni las más fuertes. Son aquellas capaces de cambiar, aprender y adaptarse cuando el mundo cambia a su alrededor. Si este documental despertó tu curiosidad sobre uno de los animales más sorprendentes del planeta, cuéntanos en los comentarios cuál fue el dato que más te impactó sobre el tejón melero. Su increíble resistencia, su inteligencia, su capacidad para enfrentarse a depredadores mucho más grandes o el papel fundamental que desempeña en la sabana. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para seguir descubriendo las criaturas más salvajes, misteriosas y fascinantes del mundo. Porque la naturaleza siempre guarda historias extraordinarias y apenas hemos comenzado a explorarlas.